Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alesia González y hoy el equipo 6 les invita a reflexionar sobre una realidad dolorosa que lamentablemente seguimos normalizando en nuestra sociedad. El abuso no solo golpea el cuerpo, sino que silencia el alma de quienes apenas empiezan a conocer el mundo. Abuse does not only strike whose body but silence and the soul of until who at barely strive to come to work. En este video exploraremos el tema de la desigualdad social y el abuso de poder en la infancia. Analizaremos cómo las jerarquías económicas permiten que la injusticia aplaste la inocencia, basándonos en el emblemático cuento de Paco Yunque de César Vallejo. Muy buenas tardes, mi nombre es Betsy Cárdenas Torres y continuaré hablándoles sobre el autor del cuento Paco Yunque, César Vallejo. César Vallejo nació en 1892 en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo de La Libertad. A lo largo de su vida tuvo que emigrar constantemente en busca de educación y trabajo. Primero dejó su hogar para estudiar la secundaria, luego se trasladó a Trujillo y más tarde a Lima. Esta experiencia de tener que salir para crecer marcó profundamente su obra, que siempre refleja dolor, injusticia y sensibilidad social. Vallejo fue un poeta, narrador y periodista comprometido con la realidad peruana. En muchos de sus textos denuncia la desigualdad, los abusos de poder y el sufrimiento de los más vulnerables. Los pasos lejanos, por ejemplo, muestra ese momento en el que el progreso personal le exigía alejarse de su familia y sus raíces. En su vida, tanto en sus obras, Vallejo nos recuerda que la injusticia no es solo social, sino también emocional, y Paco Yunque es una prueba clara de ello. Buenos días, voy a continuar con la exposición sobre nuestro cuento Paco Yunque. Voy a hacer un breve contexto sobre qué es lo que trata el cuento Paco Yunque y qué se refleja en este cuento. El cuento Paco Yunque trata sobre un niño de orígenes muy humildes, su madre también, y su madre se ve obligada a emigrar a la ciudad y busca un trabajo. Como empleada del hogar en la casa del alcalde. El alcalde tiene un hijo llamado Humberto y Paco Yunque es matriculado en la misma institución de Humberto, para que pueda acompañar justamente a Humberto durante las clases, también para que puedan regresar del colegio juntos. Pero se ve que Humberto trata de humillar a Paco Yunque por sus orígenes muy humildes, porque su madre trabaja como empleada del hogar, siempre reprochándole que su madre no tiene dinero, que ella trabaja haciendo los quehaceres del hogar, de su casa. Trata de humillar delante de sus compañeros y delante del maestro. Y se ve en el cuento Paco Yunque que el profesor casi nunca hace nada para defender a Paco Yunque, porque de Humberto su padre es el alcalde de ese lugar. Es el alcalde y muy aparte de ser alcalde también tiene dinero. Con este breve resumen que se ha hecho sobre qué es lo que trata el cuento Paco Yunque, se puede reflejar que cómo el poder económico y el poder en la política influye en la infancia de un niño por tan solo ser humilde, porque sus padres no tienen los recursos y cómo es humillado por otra persona que sí tiene las posibilidades económicas y tiene padres que ocupan un cargo público alto. Muy buenas tardes, mi nombre es Amira Saavedra y hoy día vamos a hablar sobre 3 temas de desigualdad de la obra Paco Yunque. Como número 1 sería la desigualdad estructural y el abuso de clase en Paco Yunque. En la obra de César Vallejo se evidencia que la injusticia no es solo económica, sino también moral. Paco no solo es pobre, sino que se le niega la posibilidad de defender su verdad. El silencio del maestro refuerza la complicidad social ante el abuso. Así, la escuela refleja un país donde la autoridad no corrige la desigualdad, sino que la legitima. Como punto número 2 sería la pérdida de la inocencia y la crítica a la autoridad. En la obra de César Vallejo, Paco Yunque, se evidencia cuando el maestro, símbolo de autoridad moral, acusa injustamente al niño humilde de copiar el examen que en realidad hizo Humberto Primo. Este hecho representa la traición de la autoridad y demuestra cómo las instituciones, en lugar de impartir justicia, perpetúan la desigualdad.
Vallejo denuncia que la autoridad corrompida destruye la confianza y la inocencia infantil, mostrando que la educación puede convertirse en un espacio de opresión cuando se somete al poder económico y social. El maestro, al favorecer al hijo del patrón, encarna el fracaso moral de una sociedad que prioriza el estatus antes que la verdad y la equidad. Y como punto número 3 sería la resistencia moral y la dignidad del oprimido. En Paco Yunque, la obra de César Vallejo muestra que incluso ante la injusticia y la humillación, el ser humano conserva su dignidad moral. Paco, a pesar de ser víctima del abuso y del silencio de la autoridad, representa la resistencia silenciosa del oprimido que no responde con violencia, sino con integridad y sensibilidad. El llanto de Paco simboliza la voz moral de los marginados, una forma de resistencia que denuncia la injusticia sin palabras. Vallejo convierte el sufrimiento del niño en un acto de humanidad y conciencia ética, recordando que la verdadera fortaleza no está en el poder, sino en la capacidad de conservar la dignidad frente al abuso. Gracias. Buenos días, voy a continuar con la exposición Paco Yunque. Voy a hacer una breve descripción y un análisis vamos a realizar sobre cuál es la problemática que se plantea. En el cuento Paco Yunque, la problemática que se plantea es que aún en el Perú sigue vigente la discriminación por tu clase social. Después también sigue vigente lo que es la falta de oportunidades, el maltrato infantil, y nosotros esta problemática estamos relacionando con la ODS 10, donde en la ODS 10 se promueve la reducción de desigualdades. ¿Por qué relacionamos con esta ODS? Porque aún hoy en día sigue existiendo la desigualdad entre las familias que no tienen recursos económicos, que son familias humildes, contra las familias que sí tienen poder económico, que tienen poder político, también tienen economía. Se sigue viendo un trato injusto, donde no hay igualdad, donde no hay equidad. En el cuento de Paco Yunque hemos invitado a la señora Flor, una madre de familia comprometida con la educación, para conversar sobre la desigualdad y el abuso escolar que se vive hoy en día. La señora Flor, en el cuento de Paco Yunque, llega con mucho miedo al colegio y timidez el primer día. Como madre, ¿cuál es su mayor temor cuando deja a sus hijos o hijas en la puerta de la escuela por primera vez? El mayor miedo es que se encuentren indefensos. Uno los cría con amor en casa, pero al soltarlos al mundo tenemos miedo que se topen con alguien que quiera aprovecharse de ellos, En la obra que es de Humberto Gray, que abusa de Paco Yunque porque sabe que tiene dinero y poder, ¿cree que usted que hoy en día el estatus económico sigue influyendo en cómo se tratan los niños entre ellos? Lamentablemente sí. A veces los niños replican lo que ven en casa, en la sociedad. Si ven el dinero, da privilegios injustos. Algunos se sienten con derecho a humillar, que tienen menos, creando Humbertos Grieves modernos. Un personaje claro es el profesor, quien perdona las faltas de Gray por el castigo a otros. ¿Cómo se siente un padre que percibe que la autoridad o el maestro o el director no es justa o tiene a favoritos? Genera mucha impotencia y desconfianza. La escuela debería ser el primer lugar donde todos somos iguales ante la ley. Cuando la autoridad falla, como el profesor del cuento, el niño aprende que la justicia es una mentira. Paco Yunque aguanta los golpes y el robo en sus exámenes, en silencio, bajando la cabeza. ¿Por qué cree que muchas víctimas de acoso escolar, al igual que Paco, prefieren callar? Por miedo a que sea peor o que crean que nadie les va a creer. A veces, como en el cuento, sienten que el agresor es intocable y que defenderse no serviría de nada. Romper ese silencio es lo más difícil a veces. Por otro lado está Paco Fariña, el niño que intenta defender a Paco Yunque y denuncia al abuso. ¿Qué le aconseja usted a su hijo que no se meta en problemas o que sea Paco Fariña y defienda al débil? En el cuento, la madre de Paco Yunque es empleada de la familia Gray y le pide a su hijo que no proteste.
¿Cómo cree que la necesidad económica de los padres puede afectar a la libertad digna? El robo del examen en el momento en que cubre la injusticia, Trump se lleva el premio con el esfuerzo de Juncker. ¿Qué lección le daría a un niño que Yo les enseño a ser solidarios. No podemos ser indiferentes. Si ves una injusticia o miras a otro lado, eres cómplice. Prefiero que mi hijo tenga la valentía, la fariña, aunque eso implique riesgos, ¿no? O que pierda su humanidad. El robo del examen en el momento en que cubre la injusticia, Trump se lleva el premio con el esfuerzo de Juncker. ¿Qué lección le daría a un niño que el vivo o el tramposo gana, mientras que el honesto pierde? Le diría que esa victoria es falsa y efímera. Puede que ganen el premio hoy, pero pierden el respeto y la conciencia tranquila. El esfuerzo honesto construye carácter y eso vale más que cualquier nota robada. Finalmente, señora Flor, si César Vallejo viera las escuelas peruanas del 2025, ¿cree que escribiría un final diferente para Paco Juncker o la historia se repetiría? Quiero creer que estamos mejorando, que hay más leyes contra el bullying y más conciencia, pero mientras siga habiendo desigualdad extrema y falta de empatía, la historia de Paco Juncker seguirá repitiendo en algún rincón del país. Depende de nosotros cambiar ese final. Bueno, ahora daré paso a la presentación de nuestra historieta titulada Colacho Hermanos, el poder y la farsa. Esta obra gráfica representa 5 escenas donde evidenciamos distintos tipos de corrupción y abuso de poder. A través de las viñetas mostramos cómo algunas autoridades manipulan las instituciones, se enriquecen ilegalmente y ocultan información. Esto afecta directamente a la población. Esta historieta busca denunciar que la corrupción no es un hecho aislado, sino un sistema que perjudica a los ciudadanos y debilita la democracia. Con este recurso visual queremos reflexionar sobre la importancia de la transparencia, la justicia y la responsabilidad social en nuestro país. Bueno, en conclusión, Paco Juncker no solo se trata o es un relato sobre el sufrimiento infantil, sino una radiografía dolorosa de cómo un sistema es normalizado al abuso. A través del cuento, César Vallejo nos demuestra que la desigualdad no es un accidente, sino una estructura sostenida por las autoridades que, como el profesor en la obra, eligen el silencio y la complicidad frente al poder económico. Hemos visto cómo el inocente Paco es aplastado no solo por los golpes de Grey, sino que por la indiferencia de los profesores o de quienes deberían protegerlo. Esto nos lleva a una reflexión urgente para nuestro Perú del 2025. ¿Cuántos Pacos siguen bajando la cabeza en nuestras aulas y en las calles? En la obra nos desafían a no ser espectadores pasivos. No solo basta con tener leyes o hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, sino en la práctica seguimos validando que el abuso, la verdadera justicia, empieza cuando dejamos de admirar al vivo y empezamos a defender al vulnerable. Como equipo, creemos firmemente que la educación debe ser una herramienta para liberar, no para oprimir, sino solo así podremos construir una sociedad donde el apellido o el dinero no pese más que la dignidad humana. La obra Paco Juncker nos invita a reflexionar sobre el abuso, el clasismo y el bullying. No son problemas aislados, sino consecuencias de estructuras sociales más grandes. Paco representa a los niños que son que pese a su esfuerzo deben enfrentar barreras impuestas por la pobreza y la discriminación. Al final, lejos de ofrecer una solución, deja al lector con un sufrimiento de impotencia que refleja la dureza de la realidad que Vallejo critica en su obra, en cómo es la sociedad.